El tiempo se va y no regresa. La distancia es la que debemos recorrer a lo largo de nuestras vidas. Y la velocidad depende de nosotros, de nuestro propio ritmo, del ritmo que queramos elegir para nuestra vida. También está la aceleración, que es el ver cómo la gravedad atrae a este gato, que se llama Ana. Buenos días, mi nombre es Saúl Simón Giraldo Osorio, del grado 12. A continuación voy a realizar una exposición tipo clase relacionada con todo lo que tiene que ver con el movimiento uniforme acelerado, con el movimiento uniforme rectilíneo y con el concepto de densidad. ¿En qué voy a hacer énfasis? Voy a hacer énfasis sobre su interpretación en cada una de las fórmulas, el despeje de cada una de sus fórmulas y las unidades que presenciamos en cada una de sus magnitudes. Pero antes de entrar en toda esta teoría, en todos estos ejercicios, quiero hacer un paréntesis muy importante para mí acerca sobre el mensaje con el que inicié el video. ¿Qué es lo que pasa? Nuestro ritmo de vida va muy rápido y quizás no nos damos el tiempo de detenernos y poder controlarlo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros simplemente nos estamos dejando llevar de lo que pasa a nuestro alrededor. Si a nosotros nos enseñan, nosotros simplemente captamos, no vamos más allá. Ahí es donde está la diferencia de ser exitoso o quedarse simplemente en algo. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Nosotros siempre tenemos que ir más allá de las cosas. Porque sí, todo tiene un punto de vista lógico, un punto de vista teórico, un punto de vista matemático. Pero es mucho más fácil comprender algo desde el punto de vista mental, el punto de vista espiritual. Entonces, no quiere decir que sea menos importante la lógica, la matemática, no, pero quiere decir que nosotros debemos de llevarla muy de la mano con lo que nosotros pensemos y lo que nosotros queremos realizar. A continuación, voy a iniciar con la interpretación de estas fórmulas. Tenemos que esta fórmula va de la mano con el movimiento uniforme rectilíneo. Esta que va de la mano con el movimiento uniforme acelerado. Y esta última que va de la mano sobre cómo podemos conseguir la densidad de una sustancia. Bueno, voy a iniciar con esta fórmula, la del movimiento uniforme rectilíneo. Entonces, ¿cómo se interpreta a simple vista esta primera fórmula? Sabemos que estamos hablando de que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Pero también tenemos que tener muy en cuenta que de esto pueden salir muchas cosas. Entonces, si a nosotros en un ejercicio nos plantean a buscar la velocidad, esta fórmula es perfecta y es la que debemos de utilizar. Pero si también nos ponen a buscar otra de estas dos unidades, ¿qué pasaría? ¿Cómo esta fórmula tendría una variación? Ejemplo, nos mandan a buscar el tiempo. ¿Cómo lo despejamos? Lo que debemos de hacer es simplemente dejar la distancia donde está y la velocidad, que era la que estábamos buscando, pasa a dividir. También está el caso de que nos presenten cómo averiguar la distancia. Y aquí lo que debemos de hacer es simplemente dejar la velocidad que está después del igual, pero en vez de dividir, la multiplicamos por el tiempo. Ahora, ¿cuáles son las unidades en las que se ven reflejadas todas estas? La distancia, sabemos que se mide en centímetros, metros o kilómetros. Dependiendo del ejercicio. Sabemos que el tiempo lo vamos a medir en segundos, minutos o horas. Y la velocidad, que depende mucho de en qué estamos midiendo los otros dos. ¿Por qué? Porque si tenemos una distancia demasiado larga, vamos a hablar de kilómetros por hora. Pero si por el contrario, el ejercicio es quizás sobre una distancia más corta o un tiempo más corto, vamos a estar hablando de metros sobre segundos.
Aunque a pesar de que la distancia o el tiempo sea mayor, es mucho más sencillo siempre irnos por este camino. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un número más pequeño. Entonces siempre lo más conveniente es que cuando nos den un número muy grande, lo que debemos de hacer es ir convirtiéndolo. Si nos dan una hora, sabemos que en una hora hay 3600 segundos. Si nos dan un minuto, sabemos que en un minuto hay 60 segundos. Entonces la conversión queda mucho más sencilla para nosotros. Bueno, y también está el caso de la conversión sobre la distancia, que si nos están hablando de kilómetros, sabemos que por cada kilómetro hay 1000 metros, y casi siempre necesitamos llevar esos kilómetros a metros, que es la unidad por la que siempre tratamos de irnos. Bueno, aquí está como lo principal de esta fórmula sobre el movimiento uniforme rectilíneo. Vamos a pasar a otra fórmula bastante interesante. ¿Cuál es? La del movimiento uniforme acelerado. Esta también tiene una fórmula principal, que es ¿cuál? Que la aceleración es igual a la velocidad sobre el tiempo. Pero al igual que el caso del movimiento uniforme rectilíneo, esto no es único y tampoco es muy fijo. ¿Por qué? Porque a nosotros nos pueden plantear diferentes tipos de ejercicio y buscar diferentes magnitudes. Por ejemplo, si lo que nosotros quisiéramos averiguar fuera el tiempo, pasaríamos tiempo antes del igual, la velocidad seguiría acá y pasaría a dividir la aceleración. Esto se interpretaría de la siguiente manera, que para averiguar un tiempo determinado, lo que debemos averiguar es cómo hay un cambio de velocidad, o sea, aceleración, durante la distancia que recorre este cuerpo. También se presenta el caso de cómo despejar la velocidad. ¿Cómo se despeja la velocidad? Primero la pasamos antes del igual, ponemos la aceleración que está dividiendo a multiplicar y lo multiplicamos por el tiempo. También hay que hablar obligatoriamente de las unidades que hay en este movimiento uniforme acelerado. ¿Cuáles son? ¿En qué se mide la aceleración? ¿En qué se mide la velocidad? ¿Y en qué se mide el tiempo? Sabemos que la velocidad se mide en metros sobre segundos. El tiempo se mide en segundos. ¿En qué se mediría la aceleración? Sencillo. Tenemos aquí los 2 segundos, lo que nos llevaría a segundo al cuadrado. Entonces tendríamos que la aceleración se mide en metros sobre segundo cuadrado. Esto es muy importante, ya que no es lo mismo hablar de velocidad que de aceleración. De hecho, la aceleración es el cambio de velocidad que realiza un cuerpo en una distancia que está recorriendo, pero un cambio de velocidad que supera la velocidad inicial o velocidad constante. Porque siempre que vamos a hablar de una velocidad constante, la aceleración va a ser cero, porque el cuerpo mantiene una misma velocidad. Por ello varía el nombre de un movimiento uniforme rectilíneo a movimiento uniforme acelerado. También, por último, tenemos esta fórmula, la fórmula de la densidad. ¿Cómo averiguar la densidad de una sustancia? Lo que debemos hacer allí es tomar la masa de la sustancia y dividirla sobre el volumen de esa sustancia. Pero como todas estas fórmulas ya planteadas, esta tampoco es fija, tiene unas variaciones, tiene unas fórmulas que se derivan de esta que vendría siendo la principal acerca de este tema. ¿Cuáles serían? En el caso de que tendríamos que averiguar la velocidad. Sabemos que la velocidad es igual a la masa sobre la densidad. ¿Por qué? Porque matemáticamente esta fórmula que tendría aquí la velocidad dividiendo y ahora la necesitamos encontrar, pasaría antes del igual, la densidad que era la que estábamos buscando pasa a dividir. Tenemos otro caso acerca de esta fórmula. ¿Cuál es? Está el caso de cómo averiguar la masa de un cuerpo o de una sustancia.
¿cómo se averiguaría? ¿Qué tendríamos que hacer teniendo en cuenta estas otras dos fórmulas? Lo que debemos hacer y llevar a cabo es sencillo. Tomamos la distancia que está dividiendo, pasa a multiplicar a la velocidad. Y al igual al volumen, al igual que en las otras dos fórmulas, también tenemos unas unidades. ¿Cuáles son? Sabemos que la densidad se mide en gramo por mililitro o centímetro cúbico, que vendría siendo lo mismo, el centímetro cúbico o el mililitro. Entonces por acá también tenemos la unidad de la masa, que puede variar mucho, ya que hay muchas unidades en la masa. Tenemos el gramo, tenemos la onza, tenemos la libra, tenemos el kilogramo, tenemos la arroba. Entonces sabemos que esta es muy relativa, pero siempre va a ser más o menos con eso. Y la más usual o más utilizada es el gramo. Al igual que en esta fórmula, lo más conveniente siempre va a ser trabajar por el gramo. Así como en esta, lo más conveniente es trabajar con el metro o con el segundo. Aquí lo más conveniente es que siempre que nos den un número, que es una masa, perdón, que sea kilogramo, sea libra, sea onza, sea arroba, la debemos de pasar a gramos. Y el volumen, que ya lo hemos visto en otras ocasiones, sabemos que se mide en mililitros o litros, dependiendo de la cantidad de sustancia que tenga. Ya para concluir acerca de este tema y el por qué todas estas fórmulas son importantes, porque sabemos que ahí está la teoría planteada, pero ¿cuál es la importancia de todas ellas? Pues lo más clave es que nosotros no debemos de memorizarnos todas estas fórmulas, y ahí es donde entra la matemática y la lógica. ¿Qué es lo que debemos hacer? Tomar estas fórmulas principales que nos dan y de ellas derivar las otras, así como hicimos en cada uno de los casos. ¿Por qué? Porque siempre, como lo dije anteriormente, nos queda muy complicado memorizarnos todas estas fórmulas. Es mucho más sencillo aprender a trabajar de la mano con ellas. Y muy importante tener en cuenta las unidades de cada una para evitar enredos o que nosotros no podamos comprender bien el tema del que estamos hablando. Manejar las diferencias sobre todas ellas y tener presente de lo que estamos hablando. Bueno, esto sería todo por el día de hoy acerca del movimiento uniforme rectilíneo, movimiento uniforme acelerado, fórmulas de la densidad, todo lo que se deriva de ella, las unidades, su interpretación y sus fórmulas, el despegue de sus fórmulas. Muchas gracias y esto es todo por hoy.